Bueno, empezamos así, porque ustedes están aquí, amén. Buenos días, amados hermanos. Gracias por estar aquí, gracias por siempre estar presente, acompañándome en este lugar. Deseando con todo mi corazón que el Señor sea bendiciendo su vida, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas, Dios bendiga su salud y todo lo que tenga es el deseo de su corazón. Porque cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, las cosas cambian. Las tinieblas se disipan, la luz se hace más potente en nuestra vida, podemos ver más claro a dónde vamos. Amén. Pues en esta mañana, mis amados hermanos, les traigo un tema y tengo que explicarle el título del tema porque hasta a mí me encuentro enredado, pero ese fue el título, ¿verdad? Que el Señor colocó en mi corazón. Y no sé si es español, no sé si es francés, no sé si es qué idioma será, pero por eso tendré que explicárselo. Amén. El título de nuestro tema esta mañana se llama Internamente Eterno. Internamente Eterno. ¿Tiene sentido? A gloria a Dios. Porque, ¿sabe? Para que nosotros podamos alcanzar lo eterno, algo interno tiene que suceder. Amén. Si no sucede algo interno, no podemos alcanzar lo eterno. Y ahí es en que entendemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer lo que necesitamos en lo interno para poder llegar al Padre. Porque bien dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Pero eso no se queda en lo exterior, eso queda en lo interno, a todos los que creemos. Amén. Porque cuando creemos, cuando le creemos a Jesús que lo que Él hace, Él viene y habita en nuestros corazones. Entonces empieza a suceder lo siguiente. Nuestro interior se está transformando y se manifiesta en lo exterior. Amén. Y cuando eso acontece, nos conectamos con el reino de los cielos y cuando partamos de ese mundo, lo que alcanzamos es la eternidad. Por eso el título, amados hermanos, internamente eterno. Amén. Quiero que me acompañen en el libro de Romanos, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 19 hasta el 21, con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, y dice lo siguiente, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque si no fuera por tu palabra, nos encontraríamos en este mundo sin una brújula, sin una guía, Señor, que despierte, Señor, nuestros sentidos espirituales para conocerte. Ese es el tesoro más grande que tú has podido dejar a la humanidad, que es tu palabra, Señor. Y por lo tanto, mi Dios, te pedimos que ese instrumento que tú has escogido para predicarla sea guiado por tu Espíritu Santo, para que conste, Señor, que toda palabra provenga de ti y no de mí. Y que no sea yo, Señor, piedra de tropiezo de hacer caer, sino piedra de edificación para toda
las almas y los corazones que buscan, Señor, tu rostro. Glorifícate, Señor, en esta mañana, en cada palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, se pueden sentar, amados. Bien dice la palabra que por la desobediencia de un hombre nosotros nos hemos encontrado en un caos en este mundo, en una conducta, ¿verdad?, de pecado. Porque el primer hombre trajo a la tierra lo que se llama maldición. Dios no se prestó para maldecir la tierra, el que se prestó para maldecir la tierra es la desobediencia del hombre. Por lo tanto, después de la caída del hombre, todos los seres humanos hemos recibido como herencia esta maldición de la desobediencia, esta maldición de la rebeldía, esta maldición de todo lo que ha venido a hacer el hombre, y Dios en su gran misericordia formó leyes y mandamientos para combatir esas cosas que los hombres habían determinado a vivir a causa de la caída. Y a pesar de todo lo que Dios estipuló en su palabra para que el hombre tuviese una corrección, el hombre nunca pudo tener una corrección, nunca pudo sujetarse a esas leyes, esos mandamientos, porque más fuerte eran los deseos carnal del hombre a causa de la desobediencia que llevó al hombre a vivir de una manera contaminosa dentro del mundo sin poderse sujetar a las leyes de este mundo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo en su gran amor y su misericordia? Lo que Él hizo se llama gracia. Dice que cuando sobreabundó el pecado, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Ese regalo inmerecido, esa gracia donde estábamos perdidos y extraviados en este mundo, Dios enviando a su Hijo al mundo para que nosotros a través de Él pudiéramos recibir esa nueva vida. Esa vida que ahora mora en nosotros por cuanto hemos creído. Y que esa vida ahora es el que nos corrige por medio de su Espíritu Santo para que no nos sujetemos a unas letras, sino para que el Espíritu nos guíe y nos lleve a hacer la voluntad de Dios por cuanto ha venido a hacer una vida en nosotros. Amén. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y el mismo Jesucristo que mora en nuestros corazones no nos va a llevar a abrogarla, sino a vivirla. Amén. Porque la vida que está en nosotros es una vida divina que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, que nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Si todavía estamos de los que esperamos que Dios cumpla con nuestra voluntad, déjame decirle que estamos mal. Si todavía estamos de aquellos que dicen, Señor, yo necesito, yo quiero, lo único que tenemos que decirle al Señor que yo quiero es hacer tu voluntad. Amén. Entonces, cuando nosotros tomamos esa determinación de hacer la voluntad de Dios, Él envía en nosotros su Espíritu Santo para ayudarnos. Amén. Para ayudarnos, porque no es fácil. Humanamente no es fácil. Todos los hombres antes de la venida de Jesucristo han fracasado, y no han podido cumplir a la letra las leyes y los mandamientos. Amén. Todos han fracasado. Por eso que Jesús vino a darnos esa vida y vida en abundancia. Que por medio de esa vida ahora vivamos lo que es la divinidad de Dios. Muchas veces he tratado de explicar y no sé si me he podido explicar o no sé si me he hecho entender que la divinidad de Dios vino a ser parte de nuestra vida desde aquel día que le hemos creído y que nos hemos bautizado en su nombre. Amén. Porque fíjense que el mismo Señor Jesucristo cuando habla dice que ustedes serán uno como yo soy uno con el Padre y el Padre uno conmigo. Diciendo Jesús lo que estaba diciendo Jesús es que yo no estaba haciendo la cosa como yo quería, sino porque el Padre estaba en mí. Y Él decía que nosotros vinimos a ser uno con Él, como Él es uno con nosotros. De manera que no estamos haciendo la cosa como queremos, sino por cuanto Él está en nosotros. ¿Pero por qué medio? Por medio del Espíritu Santo.
Entonces, el Espíritu Santo que la ha hecho morar en nosotros ha cambiado nuestra naturaleza humana a una naturaleza espiritual. Amén. Y en esa condición espiritual es la que nos lleva a tener una comunión con el Padre y con el Hijo para que seamos uno todos. Entonces, cuando hablamos de comunión debemos de entender qué es comunión. Es tener una común unión, una conexión, un mismo sentir, ¿verdad? Como los tuvo Jesús con el Padre. Amén. Entonces, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Y ahí es que entendemos, amados hermanos, la importancia de que Cristo reine en nuestros corazones es para vida eterna. Amén. Cristo no es exterior a nosotros. Muchas veces le oramos a un Cristo fuera de nosotros. Qué silencio. Muchas veces oramos a un Cristo que está fuera de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque todavía estamos buscando de que Cristo haga nuestra voluntad. Amén. Pero cuando entendemos que el que tiene que menguar para que Él crezca, entonces entendemos que no le voy a orar a un Cristo que esté fuera de mí, sino me voy a sujetar a un Cristo que esté dentro de mí para que en mí se cumpla su voluntad. Amén. Cristo es todo lo que necesitamos, mis amados. Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Amén. Pero para que eso acontezca, Él tiene que morar en nosotros. Porque es su poder que pudre el yugo, es su poder que pudre el yugo en nosotros. Amén. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. En esa condición de vida que el cristiano debe de encontrarse. Yo me preguntaría, o ustedes mismos se pueden preguntar, cuando me levanto en la mañana, ¿cuál es mi oración al Señor? Cuando me acuesto en la noche, ¿cuál es mi oración al Señor? Para poder determinar si todavía sigo viviendo fuera de Él o vivo en Él. Porque si vivimos en Él, no tenemos que pedirle nada porque ya Él conoce la petición de nuestro corazón. Amén. Lo que debemos es interceder por los demás. Amén. Entonces, amados, hay que permitir que nuestro interior sea transformado. Para que, yo no sé, mira, ¿cuál es la razón que nosotros nos encontramos en este camino? ¿Cuál es lo primero que sale en nuestros anhelos y nuestros deseos cuando estamos en ese camino? El deseo de cada uno de nosotros debe de ser alcanzar la vida eterna. ¿Sabe? La palabra en muchos versículos nos invita y nos incita a permanecer en Cristo. Para poder permanecer en un lugar, debe de haber estado en este lugar. Amén. Ustedes están aquí hoy. Si viene un viento huracanado, yo les dije, permanezcan aquí y no salgan. Y si salen, vienen a ser parte del torbellino. ¿Sí? Pero si se quedan,
Dios lo cuidará. Es un ejemplo, ¿no?, que lo estoy diciendo. Entonces, en muchos versículos dice permanecer en el amor de Dios, permanecer en Cristo, permanecer. Pero ¿cómo permanezco si nunca he considerado que mi vida esté en Él? Amén. Yo debo de entender que mi vida está escondida en Cristo Jesús, que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Entonces, en esa condición de vida es que yo entiendo que yo debo de permanecer donde yo estoy en Cristo Jesús. Porque Él es el que ha transformado mi vida y mi corazón. Él es el que ha hecho de mí un hombre nuevo y donde todas las cosas viejas han quedado atrás. Amén. Por lo tanto, cuando Cristo mora en nuestros corazones, se cumple en nosotros la justicia de la ley, por cuanto ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, pudiera añadir, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu no mora en nosotros, hay que anhelarlo, mis amados hermanos. Porque dice Corintios 15, 1 Corintios 15, que la carne ni la sangre no puede heredar el reino de Dios. Porque ni la corrupción heredará la incorrupción. Pues es necesario que en esa transformación de vida permitamos que Cristo es el que mora en nuestros corazones y que no permitamos que nada nos separe de Él. Amén. Tal vez yo debería de cambiar el mensaje. Porque yo veo como que están medio entristecidos. ¿No? Meditando. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe? Dios tiene una manera muy peculiar de mirar a los hombres. Nosotros tenemos otra manera de mirar a los hombres. Nosotros miramos lo que está afuera. Amén. Y hacemos juicio por lo que vemos. Dios mira lo que está dentro e ignora completamente lo que está afuera. Entonces, imagínese lo que pudiese acontecer cuando nosotros le damos el lugar que le pertenece a Cristo en nuestras vidas. ¿Se acuerda cuando Dios ungió a David para que fuese rey? Y llamó a su profeta Samuel para que fuera y ungiera al rey. Y el mismo profeta Samuel, que es un profeta de Dios, cuando llegó miró a la gente por la apariencia. Y relata ahí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 6, lo siguiente. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová es su ungido. Eso fue una declaración fuerte y cualquiera que dice, no, es un falso profeta. Porque nosotros somos prontos a catalogar a la gente. Es un falso profeta, diríamos nosotros. Pero en el versículo 7, Jehová respondió a Samuel y dice, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si hoy yo le preguntase, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Si Jehová mirara dentro de ti, ¿qué irá a ver? ¿Irá a ver un Cristo exterior a ti o interior a ti? Porque déjame decir, amados hermanos, en aquel tiempo, el que había sido ungido como rey, dice la palabra, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso
da a entender que Dios puede hacer cosas más grandes de lo que podamos esperar y entender. Pero nosotros nos aferramos a las cosas que podemos ver y no estamos dispuestos a soltarlo para experimentar la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Amén. Ahorita se van a poner contentos porque eso no se acaba ahí. Amén. Dios, cuando Dios trae una palabra, también trae una oportunidad. Porque dentro de la palabra hay un redarguir tal vez del corazón. Pero en ese redarguir tenemos una oportunidad de escoger hoy quién habitará en mi vida. Porque hay cosas que se manifiestan en nuestros comportamientos que determina lo que habita en nuestros corazones. Eso lo podríamos llamar como ser poseído. ¿Nunca ha visto una persona que manifiesta una rabia incontrolable? O un impulso, ¿verdad? Donde uno puede decir, pero esa persona es bipolar. No es bipolar, la persona es una persona, pero se manifiesta lo que a veces está dentro de sí. Amén. Pero nosotros en todo momento debemos de determinar y manifestar lo que habita en nuestros corazones. Amén. ¿Qué es lo que habita en nuestros corazones? Eso determinará nuestra eternidad. Porque si allí habita Cristo y la manifestación o el fruto que nosotros damos da a entender que el que se glorifica en nuestra vida es Cristo, entonces déjame decirle que en Cristo tenemos la eternidad asegurada. Amén. Hay que darle lugar a Cristo, mis amados. ¿Sabe? Cristo tenía un problema grande con los religiosos, los fariseos. Y les decía el Señor, de alguna manera, los catalogó muchas veces de hipócritas. Porque, ¿qué es un hipócrita? Una persona que tiene doble personalidad, o triple personalidad, 4 personalidades, no sé, quinta, no se cuenta, ¿verdad? Y manifiesta las diferentes personalidades a cada momento, y al final uno dice, ¿cuál de esa persona es esa persona? ¿Cuál es la real? Amén. Entonces, en el libro de Mateo, Jesús confronta a esos fariseos en el versículo 25 del capítulo 23. Y lo confronta como una advertencia que indica como que hay sufrimiento. Porque cuando le dice a una persona, ay, ese ay representa dolor y sufrimiento, derrotas. Amén. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso. Amén. Y del plato. Pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Porque déjame decirle, amado hermano, que gracias a Dios aquí no hay ninguno. Que hay muchos cristianos que andan con lo de afuera muy lindo, muy bonito, muy limpio. Pero el cambio, la transformación tiene que ser desde adentro. Y hay que tomar una determinación firme de decirle, Señor, tú reinas. Tú gobiernas mi vida, tú gobiernas mi corazón. Ya no mando yo, sino mandas tú. Luego le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque soy semejante a los sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amados, para poder entrar en lo eterno, hay que dejar que lo interno sea transformado. Amén. Porque el Señor nos va a decir lo mismo cuando nos manifestamos a Él. ¿Qué nos va a decir el Señor? Yo estuve en la cruz, no fue por mí, fue por ti, para darte una oportunidad de una nueva vida. Para que tomaras mi vida y me entregaras la tuya. Pero te quedaste la tuya porque no querías soltar. No querías glorificarme a mí. No querías menguar para que yo crecieras. Porque tenía muchas cosas a las cuales te aferrabas en esta vida que satisfacen los deseos de la carne. Por eso tu interior nunca se transformó. A todos nosotros, Cristo nos ha dado esa oportunidad de ser transformados. A todos. Porque su sacrificio en la cruz fue para todos, no fue para un grupo de personas. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Jesús, en el capítulo 7, versículo 20 de Marcos, afirma lo siguiente. Y dice, pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina el hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro no salen de afuera. De dentro salen y contaminan al hombre. Y eso fue lo que Jesús vino a remover de dentro de nosotros, amado. Pero para que sean removidos, Cristo tiene que habitar allí. Y la determinación de que Cristo habite allí es de cada uno de nosotros. Es la responsabilidad, porque ya Él tomó su responsabilidad al entregarnos su vida. Ahora la responsabilidad de recibir esa vida en nosotros por medio de su Espíritu Santo es por medio de la fe de cada uno de aquellos que creemos. Amén. El que no cree, no pasa nada. Hay un lugar calentito reservado. Pero el que cree, hay un lugar glorioso reservado. Pero lo interno tiene que llevarnos a lo eterno. Amén. Y para que lo interno nos lleve a lo eterno, alguien más poderoso que nosotros tiene que tomar, no algo malo, sino aquel que dio su vida, Cristo, tiene que morar en nuestros corazones. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, teniendo bien claro la razón por que Cristo entregó su vida, debemos de estar atentos a este evangelio. ¿Qué es evangelio? La buena nueva de salvación. Amén. Eso es lo que significa evangelio. Buena nueva de salvación. Si el evangelio es buena nueva de salvación, no tiene que traer otro mensaje, sino un mensaje que nos redarguya para que entendamos cuando estamos mal, para corregirnos en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, debemos de estar atentos de que el mensaje primeramente nos incita a arrepentirnos.
nos incita a recibir la vida y nos incita a alcanzar la salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Porque otro mensaje sería alejarnos de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Cuántos sacrificios ustedes conocen en la Biblia que fue para salvar la humanidad? Un solo, ¿verdad? Entonces, si hubo un solo sacrificio para que la humanidad fuese salvo, ¿por qué atender a otras fábulas? ¿Por qué atender a otros mensajes? ¿Por qué darle oído a otra cosa que no tiene que ver con el propósito por el cual Cristo entregó su vida en la cruz? Amén. Entonces Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, así como inocentico, como que no hacen nada malo. Y el Señor nos advierte y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por dentro. Hay que darse cuenta que lo que pasa adentro nosotros no lo podemos ver. Pero lo que está dentro de los falsos profetas es un lobo rapaz que devora nuestra vida espiritual, no nuestra carne. El propósito espiritual que Dios determinó para nosotros se hace devorar por los falsos profetas. Amén. Vienen a vosotros como ovejitas, inocentes. Pero el versículo 16 nos abre el entendimiento y dice: por sus frutos los conoceréis. Y luego dice: ¿acaso se recogen uvas en los espinos y higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, tenemos una pista para no ser engañados. Amén. Tenemos una pista clara y contundente. Si nos dejamos engañar es porque queremos. De pronto nos dejamos engañar porque aquel profeta vestido de oveja está hablando de acuerdo a los deseos arraigados que hay dentro de mi corazón. Y eso me gusta, me cae bien porque va conforme a lo que yo espero. Porque lo que él habla no me lleva a mí a negarme a mí mismo para que Cristo reine, sino que me permite seguir disfrutando de los deseos arraigados dentro de mi corazón, donde Cristo no tiene ni parte ni suerte con mi vida. Diga: peligroso, porque estás en manos de lobos rapaces. Amén. Peligroso. Porque nuestra condición presente no determina que siempre hemos sido así. Nuestra condición presente es porque hemos creído un día y le dijimos: Señor, sí, reinas tú. Sí, sea tú mi Señor. Señor, perdóname mis pecados. Yo hoy quiero ser como tú. Fue un día que tomamos esa determinación y el Señor escuchó esa oración que salió de un corazón de fe y que quiere realmente cambiar, ser transformado desde su interior. Amén. Y dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
no con Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. ¿Sabe lo que hace la sangre de Cristo? Nos purifica, nos limpia, nos perdona, nos da esa nueva oportunidad que nosotros llamamos gracia. Pero la determinación de recibir esa gracia es de cada uno de nosotros, porque el regalo ya ha sido entregado. Su vida fue entregado en la cruz. Entonces, la determinación de recibir ese regalo o de rechazarlo es de cada uno de nosotros. Pero cuando se rechaza, nunca podremos experimentar lo que Dios puede hacer en nuestro interior. Porque lo que Él puede hacer en nuestro interior es la cosa que nosotros nunca vamos a poder alcanzar en hacer. Amén. Por eso que Él tuvo que enviar a su Hijo. Porque nadie podía cumplir a cabalidad las leyes y los mandamientos. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Yo quisiera que ese mensaje no se eche al olvido. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Y se renueva cada día, de día en día. O sea, sé paciente con los demás. Porque de día en día. Amén. Se va renovando. En lo que no se está haciendo renovando, en lo que ve que se queda atrás, es para ver si tú lo esperas o si quieres caminar solo. Amén. Entonces nosotros debemos de entender que la obra que Dios empezó en la vida de cada uno de nosotros, Él la va a terminar. ¿A qué momento? ¿En qué tiempo? En su momento y en su tiempo. Amén. Pero la disposición del corazón debe de estar presente. Amén. Presente de manera que nosotros cada día nos esforcemos, nos esforcemos, nos esforcemos. Amén. Y esas declaraciones hizo Jesús en el libro de Juan capítulo 14, versículo 20 para nuestra ilustración. Dice Juan 14, 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. De manera que nosotros entendamos que no podemos exteriorizar a Cristo. Porque mientras que Él esté en nuestro exterior, nada bueno puede habitar en nuestro interior. ¿Se acuerda del endemoniado? Cuando vino el espíritu malo, ¿verdad? Y encontró que el lugar estaba vacío, y barrido, y limpio. Y buscó otros 7 peores porque estaba vacío. Y allí habitó en ese hombre, y el postrer estado de ese hombre vino a ser peor que el primero. ¿Perdón? Amén. Por lo tanto, en nuestro interior debe de estar ocupado, tiene que tener un ocupante. Somos templo del Espíritu Santo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Morada, quiere decir que habitará. Amén. Habitará. ¿Sabe? Muchas veces, dése cuenta, cuando la gente ora, está orando a un Dios fuera. Pero en la comunión de su Espíritu Santo, conversamos con Dios. Eso se llama oración. Amén. Hablamos. Escuchamos, su voz nos guía. No es una voz audible. De pronto puede suceder una voz audible, no es imposible porque me aconteció cuando todavía no conocía a Cristo. Porque cuando el Espíritu Santo no está en ti, te puede hablar desde el exterior para despertar tu fe. Pero cuando habita en ti, la voz se hace interior. Cualquier otra voz puede hacerse interior, si no es el Cristo de la gloria que habita en ti. Nunca han escuchado personas que dicen, es que me vino una voz en la cabeza y no podía soportar. Hay personas que han cometido crimen así. Porque hay lo que le habita, le habla. Pero cuando Cristo te habita, también te habla. Amén. Entonces hay una conversación que nosotros llamamos oración. Amén. Pero Él tiene que habitar. En esa comunión perfecta recibimos dirección divina, recibimos poder divino, recibimos todas las cosas. Dice que la herencia del reino de los cielos es para los hijos de Dios, lo que hemos creído. Amén. O sea, que si hemos recibido una herencia, ¿qué más debemos de pedirle al Señor? Sino pedir para aquellos que no le conocen. Pedir para aquellos que se encuentran en situación de interceder. Venimos a ser intercesores. Amén. Romanos 8:9 dice. Mas vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. De lo interno a lo eterno. Amén. Gloria a Dios. Necesito un poquito de agua. Mira, amados, esa palabra pudiera durar el día entero hablando de esto mismo. Y yo sé que después de eso no nos vamos a ir de aquí porque vamos a seguir hablando. Hay que entender que nuestra condición no se encierra solamente en nuestra humanidad. Se encierra en el Espíritu de Dios porque nosotros fuimos
creado desde un principio a imagen y semejanza de Dios. Hemos perdido esa identidad, pero Cristo vino a dárnoslos de nuevo. Y muchos de nosotros no lo queremos. Amén. Efesios 3:14, y por esa causa dobro mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud, de toda la plenitud de Dios. No de parte de la plenitud de Dios. ¿Sabe que hay cosas que hemos desconocido? Porque muchos años hemos sido atrapados en manos de lobos rapaces, de falsos profetas, vestidos de ovejas. Y no hemos podido conocer que la gloria de Dios podía habitar en nosotros, y conocíamos a un Dios fuera de nosotros y nunca dentro de nosotros. Pero la palabra de Dios revela que Dios quiere morar en nosotros. Amén. Dios quiere morar en nosotros. Amén. Ya, tal vez lo veamos imposible. Pero lo que vemos imposible es porque simplemente hay una ausencia de fe. Hay incredulidad. Pero cuando la fe se manifiesta, empieza entonces a suceder cosas que uno dice, wow, lo había escuchado, pero nunca lo había experimentado. Amén. Y no podemos experimentarlo hasta que nosotros nos despertamos la fe, porque cada uno de nosotros nos ha sido dado una medida de fe. Todos nosotros tenemos una medida de fe, pero la usamos a veces donde nos conviene. Voy a invertir 100,000 para ganarme 1,000,000. Eso es fe. Y que es conveniencia. ¿O no? Y empezamos a decir, cuando logre esos millones, y hacemos el proyecto por medio de esta fe, y lo vemos realizado, eso es fe. Pero de tener una fe en algo que nosotros no vemos y no podemos palpar, es mejor no arriesgarme. Mejor no me arriesgo porque no veo. Pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Aleluya. Los que se arriesgan. Aleluya. ¿Sabe que lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús? Me voy a extender. Y le pido perdón. Me voy a extender. ¿Sabe? Lo que Dios determinó que fuera así, lo profetizó a través de sus profetas, que eso iba a acontecer. ¿Por qué? Porque Dios se toma el tiempo no solamente de profetizar, sino de manifestar lo que había sido profetizado.
Nunca se han preguntado, porque se han cumplido las profecías. Y ahí podemos entender que el amor de Dios es real, es verdad. Porque lo que Él profetizó aconteció. Amén. Porque los profetas, las leyes y los profetas hablaron de aquel Salvador que había de venir. Y Él vino y entregó su vida. Amén. Y causó un impacto donde hubo un antes y un después. El calendario cambió a partir de su manifestación. ¿Cómo no creer? Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Decía el profeta Ezequiel, perdón. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo. Os pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Profetizado. Pero hay que entender, amados hermanos, que esos cumplimientos no vienen por esfuerzos humanos, sino por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque posiblemente yo pueda leer todos los mandamientos y las leyes de Dios, pero el cumplirlo me queda corto. Pero por el Espíritu. Ayúdanos, Señor. Te hemos pedido que derrame tu gloria en esta mañana. Y ese es el testimonio. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Que Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por eso que es necesario que la habite allí. Amén. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo creo que un gallo se siente celoso de no poder cantar tan claro. Amén. El gallo quedó corto, no pudo cantar tan claro. La palabra es clara. Amén. La determinación de que eso acontezca en nuestra vida y de cada uno de nosotros. Amén. Señor, ayúdanos. ¿Sabe, amados hermanos? Diga que la cosa es seria. Estamos en los últimos tiempos, la cosa es seria. Hay que tomar determinaciones. Hay que tomar la cosa en serio. En serio. Amén. La vida del Hijo de Dios está a la disposición de todos aquellos que quieren. Porque hay que querer. No es algo impuesto. Yo quisiera poder
amarrar a cada uno y hacerse que se lo traguen. Yo quisiera, pero no puedo, porque cada uno tiene que tomar la decisión propia de darle ese lugar que le pertenece a Cristo en nuestra vida. Amén. Así que, amados hermanos, la oportunidad es para todos nosotros. Amén. Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que pareció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesucristo, hombre. Amén. Pero gracias, Romanos 6:17. Estoy acortando. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna toma bien esa connotación, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, hay que tener el corazón dispuesto para que acontezca una entrada en la eternidad para nuestras vidas. Muchas veces debemos de habernos hecho esa pregunta. O no, simplemente hemos creído que vamos a vivir eternamente en la tierra. Si sabemos que no hemos de vivir eternamente en la tierra, estoy seguro que hemos hecho esa pregunta. ¿Qué será después de la muerte? Pero hoy yo le digo lo que puede ser después de la muerte. La determinación o la decisión que hoy tomamos determinará lo que será después de la muerte. Porque algo tiene que pasar y acontecer en nuestro interior para que acontezca en lo eterno. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Y no añadió ningún otro nombre, para que tengan bien en claro cómo ubicar nuestra salvación. Amén. Y dice Colosenses 2:8, y con eso cierro. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimiento del mundo y no según Cristo. Porque en Él, diga, Cristo es todo lo que yo necesito. No están convencidos todavía. Voy a repetir toda la prédica para que se convencen. Diga, Cristo es todo lo que yo necesito. Y dice así. Porque en Él, en el versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestades. Ahora repita conmigo. Cristo es todo lo que necesito. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuántas veces tal vez hemos errado al blanco? Pero hoy, Señor, hablaste de manera contundente a nuestras vidas, a nuestros corazones, dándonos una vez más la oportunidad de no mantener, porque tú eres el para transformarnos, para cambiar, Señor, todo lo que no es para lo que es. Y tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Porque en ti tenemos asegurada la vida eterna mientras permanecemos en ti. Por lo tanto, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos recuerdas todos los días esa palabra que hoy tú traíste a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y ceder, Señor, a ti el lugar que te pertenece, que es nuestro cuerpo, el templo de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, te damos gracias y que esa palabra no caiga en tierra infértil, sino que produzca en buena tierra al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amados, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días, en el nombre de Jesús. Que tengan mucha salud y sean todos bendecidos. Amén. Amén.